Estimados estudiantes del curso de mando electromecánico, en esta sesión grabada vamos a estar arrancando motores trifásicos de diferentes maneras, y como ustedes pueden notar acá estamos colaborando los tres docentes que tenemos distintos grupos asignados, que cada uno de ustedes ya lo conoce: el ingeniero Marcel, el ingeniero Berman y mi persona. Así que es un placer grabarles este video para que ustedes se instruyan un poco más en la parte práctica del arranque de motores del mando electromecánico. Muy buenas tardes, señores. Entonces, para dar inicio a este video y comenzar con lo que es el proceso de la práctica, tendremos en cuenta lo que son las normas de seguridad que se tendrán que cumplir en esta y en futuras prácticas de laboratorio, donde tengamos en contacto, donde vayamos a tener principios eléctricos. Como principal norma es que cuando vayamos a hacer conexiones y desconexión de equipos eléctricos, tenemos que asegurarnos de que no exista ninguna alimentación. Por lo tanto, revisar que cada uno de los interruptores de seguridad o las protecciones como tal estén deshabilitadas. No queremos obviar tampoco la parte de mantener la disciplina y el orden en el área de trabajo, no tener algún equipo que nos vaya a obstruir el paso, que nos vayamos a caer y tocar un alambre que tenga tensión viva. Queremos mantener siempre disciplina y el orden. Algo muy importante también es saber con qué instrumentos de medición estamos trabajando, como por ejemplo uno acá, que más adelante lo estaremos presentando de qué trata y qué hace, y ponerlos en las unidades de medidas correctas al momento de utilizar el dispositivo de medición para no dañarlo a él, y de esa manera hacer una práctica que establezca todas las normas de seguridad sin dañar ningún componente. Otra norma de seguridad que no debemos de obviar es el hecho de que cuando tengamos equipos como lo que son los motores, antes de activarlo tenemos que despejar el área, que no exista ningún componente, ya sea el brazo de una persona o algún compañero que esté un poco distraído. Tenemos que apartar, liberar todo el espacio, porque este equipo puede causar la lesión o la laceración de alguna persona, algún elemento o algún componente durante la práctica. Con lo que seguiremos a continuación será con la descripción de cada uno de los elementos que vamos a emplear durante esta práctica. Entonces, jóvenes, ustedes aquí están observando en el video la placa característica del motor. La placa característica podemos encontrar informaciones que son muy relevantes. Por ejemplo, notan de que el motor es marca Siemens, ensamblado en Austria. Y también observamos los voltajes nominales de trabajo, en este caso 220 voltios en una conexión delta. Y a la vez, estos 3A que ustedes pueden observar acá arribita son los 3 amperios a los que normalmente el motor está trabajando, sin obviar tampoco la potencia del motor, que es equivalente a 0.55 HP. Esto es en relación con la placa característica, los valores más importantes que ahorita necesitamos a la hora de conectar nuestro motor. Ahorita también vamos a observar las conexiones de la bornera. Aquí ustedes pueden observar los mismos motores que han sacado en Cadecimus con su nomenclatura de su borne. Por ejemplo, tenemos el caso de U1, B1, W1 en la parte de acá arriba, y estos bornes de acá abajo, B2, U2 y B2. Es acá donde nosotros vamos a hacer las conexiones, las últimas conexiones en el esquema de potencia para arrancar este motor trifásico de 6 bornes, que les repito, en el Cadecimus, esto es uno de los motores de los que ustedes han estado trabajando. Ahora bien, queremos enseñarles también la conexión de puesta a tierra. Ustedes la pueden observar acá, del mismo color verde, al igual como en el Cadecimus, la línea verde. Y ustedes pueden observar ahora ya todo el cuerpo del motor completo, el motor completo con su soporte, con su estructura exterior, y también a donde él va acoplado a distintos mecanismos donde se encargan de transmitir la energía mecánica. Recordar que este elemento es una máquina eléctrica que se encarga de transformar la energía eléctrica que entra en sus bornes a energía mecánica, y la energía mecánica sale acá en el eje. Bien, ahorita mismo vamos a presentarles la forma en cómo se conecta este motor desde el esquema de potencia y el esquema de mando.
continuando con la práctica, lo que vamos a hacer ahora es describir los medios didácticos que vamos a emplear para dicho montaje. En este caso, trabajaremos con esta maqueta, el cual tiene unos pequeños módulos diseñados de manera didáctica, donde lo que vamos a tener son características casi generales. Tendremos lo que son las borneras, que se trabajan a través de unas conexiones desmontables llamadas banana, ¿verdad? Tenemos la simbología del componente, como pueden apreciar en este caso, es la simbología de un contactor. En la parte de atrás se hacen todas las conexiones del contactor y aquí podemos ver el dispositivo con su nomenclatura numérica de cada uno de los puntos de conexión. Entonces, cuando vayásemos a trabajar con los elementos, vamos a tener estos módulos, los cuales ensamblaremos en la maqueta de trabajo. También, como pueden ver acá, tenemos otro elemento de protección, el cual viene siendo un relé térmico. Acá tenemos lo que son las entradas para la línea de potencia y aquí están lo que son los contactos auxiliares para la etapa de control o de mando. Su simbología, aquí está, y algunos parámetros de operación y hechos por la marca Siemens. Dentro de esto también vamos a tener lo que son los pulsadores, ¿verdad? Ahí está su simbología y tendremos un pulsador S0 de paro y S1 de marcha. Aquí tendremos el disyuntor termomagnético. Fíjense en la simbología. Acá están los contactos de él o el método de accionamiento de él. Tenemos las borneras. Miren que las borneras son compatibles con el sistema de conexión móvil que vamos a emplear. Entonces, una vez nosotros hagamos el componente en la maqueta, algo más o menos así, lo que tendremos que proceder es con el cableado de cada uno de los componentes y llevarlo directamente hasta el motor. Siguiendo con las comprobaciones, ya reconocimos las partes de lo que son los módulos didácticos con los que vamos a trabajar. Ahora vamos a conocer el equipo de medición con el que trabajaremos. Puede ser del tipo pinza, ¿verdad? Pinza amperimétrica, la cual nos ofrezca las magnitudes de poder hacer mediciones en corriente alterna, tensión alterna y de poder probar la continuidad de los elementos. Nuestros módulos didácticos llevan componentes los cuales tienen que tener cierta secuencia de funcionamiento. En este caso, un térmico me tiene que dar lo que es continuidad en los puntos principales, siempre y cuando él esté en modo de funcionamiento. Si en algún momento se hace un disparo, se tiene que generar lo que es la desconexión de estos contactos. Tenemos que probar también que los contactos auxiliares estén cumpliendo la función de la simbología. En este caso dice que es un contacto normalmente cerrado, ahí se ha validado, y este que es un contacto normalmente abierto. ¿Está? No da nada, perfecto. Eso se tiene que hacer también para lo que son los disyuntores, ¿verdad? Los disyuntores nosotros podemos a él forzarlos la desconexión de los elementos y tienen que estar cada uno de sus contactos cerrados, abiertos, cerrados. Funciona tanto el dispositivo mecánico como los contactos internos. También no está de más probar lo que son los pulsadores, donde son normalmente cerrados. Deberían de estar dando señal. Ahí está. Yo lo presiono y tenemos la desconexión. Los normalmente abiertos, presiono y ahí tengo continuidad. Igual sigo con el otro. Pasó. En algún caso podemos tener este problema. El multímetro nos marca
una continuidad, pero el sistema no lo da. Parece que acá hay una pequeña falla, entonces ahí estamos en la etapa de diagnóstico. El contacto normalmente cerrado parece que tiene una pequeña resistencia. ¿Ves? Y el normalmente abierto pues no funciona. Inducción, nosotros miramos de que la placa de características nos dice de que vamos a hacer una conexión en delta. En este caso, este motor nosotros lo tenemos como un medio didáctico y vamos a identificar cómo se encuentran alojadas esa bobina. Nuestro ohmímetro y comenzamos a probar y ustedes pueden ver ahí un sonido que nos indica que hay continuidad. Esa es una bobina de una de las fases del motor. Comprobamos con la otra a ver si existe alguna conexión interna y miramos de que no. Buscamos la otra fase del motor y miramos a dónde se encuentra conectado y ahí está. De hecho nos está indicando que aquí tenemos V1 y aquí tenemos un final V2. Aquí tenemos la última bobina del motor W1 y comprobamos de que no está conectada con ninguna de las otras bobinas. Y acá con W2 sería el final de esa bobina. Podemos decir nosotros que el motor tiene sus 6 bornes desconectados de forma tal que está esperando para hacer la conexión delta. La conexión delta, ¿cómo la vamos a lograr? La vamos a lograr cuando nosotros conectemos, en este caso 1, fíjense bien, con W2. Conectemos aquí B1 con U2, W1 con B2. De esta manera nosotros tenemos conectado en delta este motor. Una vez comprobado lo que vienen siendo las conexiones del motor, tenemos que evaluar o revisar o inspeccionar lo que viene siendo la alimentación que nos va a proveer toda la potencia al motor y a la etapa de control. Entonces, en nuestro panel tenemos lo que son elementos de interrupción o elementos de corte y tenemos lo que son nuestras borneras. Acá están señalizadas con la fase pertinente L1, L2, L3. Como esto es un sistema trifásico, vamos a tener un puesto a tierra o un sistema de neutro que nos va a permitir entre cada una de esas líneas, a excepción de la griega, que es la L2, vamos a tener los 110 voltios y tenemos que comprobar eso. Empleando nuestro multímetro, nuestra pinza, cambiamos nuestra unidad de medida de resistencia o continuidad a lo que es la parte de tensión alterna. De esa manera yo introduciré una de las pinzas en el neutro o el puesto a tierra y comenzaré a testear cada una de las tensiones en el sistema y vamos a ver esto. En L1 el neutro no me indica ningún valor. Eso ocurre porque tenemos apagado nuestro interruptor. Por lo tanto, proseguimos. Nuestra luz piloto nos indica el paso de energía y ahí tenemos ya nuestra medición de 117 más o menos 120 voltios. Si yo paso a la L3, yo tengo mis otros 117 voltios en alimentación y ahora nos iremos al caso de la griega que me dará los característicos 208 más o menos voltios en esa línea. Cabe destacar que en esta línea entre L2 y neutro no podemos hacer ninguna conexión en lo que es la etapa de control. Si vamos a sacar 120 tenemos que ocupar siempre L1 y la parte de L3 para distribuir
potencia a nuestro sistema de control. Para lo que viene siendo la etapa de fuerza, sí se emplean las 3 líneas conectadas a través de los elementos al motor directamente. Entonces ahora veremos la comprobación de cuánto es nuestro sistema. Entre L2 y L1 tenemos la tensión nominal trifásica de 240 más o menos, igual en la L2, mismo resultado que lo tuviéramos en la L3, y así en todas sus permutaciones, señores. Una vez tenemos instalado cada uno de los módulos que nos van a funcionar para lo que es el arranque directo de nuestro motor, lo que son módulos de pulsadores, módulo de disyuntor, módulo de contactor, módulo térmico y módulo de pilotos, estamos dispuestos ya a comenzar el procedimiento de armado. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para el cableado de todo el sistema? Primero necesitamos alimentar, como lo hacemos igual en el KDCIMU, desde una de nuestras líneas trifásicas, ¿verdad?, a lo que viene siendo un contacto normalmente cerrado de nuestra protección térmica. Entonces, proseguimos directamente al 95 de nuestro térmico y podemos aprovechar para lanzar ya desde nuestro A2 hasta nuestro neutro, como lo hacemos igual en el KDCIMU. Después de esta línea 95 del térmico, iremos haciendo las demás conexiones a los demás elementos. Del 96 del térmico, del contacto auxiliar térmico, me vengo a lo que es el normalmente cerrado de mi botón de paro. Posteriormente, el paro me tiene que alimentar lo que es el normalmente abierto de mi botón de marcha S1. De ahí, de mi S1, yo alimento directamente ¿a quién? Pues a mi bobina, mi contacto A1. Con eso yo ya tengo una marcha más que clara, pero voy a aprovechar también para ubicar una señalización lumínica a mi sistema. Esto irá al neutro. Aprovecharemos ahora, si ustedes vieron, todo esto se hizo mediante todo el sistema está apagado. Ahora daremos marcha con nuestra protección y ahora pues se puede apreciar cómo nuestro piloto enciende nuestro contactor. Mientras el paro está presionado, yo no puedo habilitar mi marcha. Y eso, señores, es la etapa de control para nuestro arranque directo de motor trifásico. Ahora venimos al ensamblaje de lo que es la etapa de fuerza. Entonces, chicos, vamos a proceder con las conexiones del esquema de potencia. Antes de seguir al esquema de potencia con sus conexiones, queremos aclarar algo. El esquema de mando, lo que primeramente el ingeniero Berman estuvo conectando, ese es un esquema de mando con alimentación de 120 voltios. Sin embargo, vamos a proceder al esquema de potencia, el esquema de fuerza, en donde ya está incluido con lo que hemos trabajado el disyuntor, los contactos auxiliares del contactor y también la protección térmica. Pero esto va a estar conectado a una línea trifásica de 240 voltios. El esquema de potencia a 240 voltios y el esquema de mando a 120 voltios. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Entonces, a proceder con las conexiones del esquema de potencia. Las líneas que ustedes pueden observar acá, L1, L2 y L3, las vamos a conectar de último. Entonces vamos a proceder, igual que en el KDCIMU, a conectar de nuestro disyuntor hacia las líneas de entrada del contactor, posteriormente la salida del contactor a las conexiones de entrada del relé térmico y luego del relé térmico a las conexiones del motor eléctrico, y previo antes de las conexiones del motor eléctrico también
hacer la conexión delta, a la cual está configurado según de fábrica el motor. Entonces, manos a la obra, vamos a proceder a hacer esas conexiones ahorita. Comenzamos inicialmente desde nuestro disyuntor hacia los contactos iniciales del contactor. Tiramos las 3 líneas, igual que en el KDESIMO, lo único que ahora ya trasladado a la parte práctica y son las mismas conexiones. Entonces, para trabajar de una forma estética hemos variado las 3 conexiones de salida con lo que tiene que ver con el color y queremos seguir respetando esas conexiones para que estéticamente se diferencie las conexiones de cada una de ellas. La salida en este contacto 5, perdón, la entrada junto con la salida 6, el color amarillo, y así lo tiramos posteriormente hacia las demás conexiones, respetando siempre la línea de los colores. Ahí ya tenemos nuestras conexiones que inicialmente les estábamos hablando. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, queremos hacer la configuración de conexión del motor. Acá tengo el motor. Entonces ya analizamos también las conexiones U1, B1, W1, W2, U2 y B2. ¿Cómo se hace la conexión ya delta en la parte práctica? Vamos a utilizar también para diferenciar las conexiones estos colores llamativos azulitos y vamos a hacer lo siguiente. U1 se conecta con W2, B1 con U2 y W1 con B2. De igual forma como lo establece la práctica, así es en la forma teórica. Ustedes, como pueden observar acá, las conexiones, si logran recordar el esquema delta y si no, buscan las presentaciones, es así como se dispone su conexión. ¿Qué viene ahora? Bueno, ¿de dónde viene la línea de entrada al motor? U1, W1 y W1, esas vienen de las líneas de salida del relé térmico. Entonces vamos a conectar esas líneas de salida del relé térmico. Ojo, chicos, siempre respetando la línea de los colores. La entrada 1 del relé térmico, su salida 2, a la entrada U1 en color negro, para siempre respetar la línea de los colores y así lograr diferenciar nuestro esquema. La entrada del relé térmico en 3, su salida es 4, en rojo, línea color rojo, hacia la entrada U1 del motor eléctrico. Y para finalizar, la entrada 5, color amarillo, con su salida 6 en el relé térmico, entrando a W1. Ahí tenemos nuestro esquema de potencia, pero falta algo todavía. ¿Qué falta? Pueden trasladar ustedes sus vistas a la entrada del disyuntor, que hay que conectarla, al igual que en el KDESIMO, a L1, L2 y L3, sin olvidar tampoco conectar con este cablecito, colorcito verde con amarillo, a la puesta a tierra, al igual que en KDESIMO. Tenemos la puesta a tierra que se puede observar claramente acá en la pantalla y colocarla ahora a nuestro puesta a tierra. Y ahora proseguimos con las alimentaciones que inicialmente le estábamos hablando, siempre respetando los colores de nuestras conexiones. Tenemos ahora la entrada 1 del disyuntor a L1, la salida de L2 conectada con la entrada 3 del disyuntor, y L3 con la entrada 5 del disyuntor. Ahí ya tenemos ahora nosotros conectado nuestro esquema de mando, nuestro esquema de potencia, pero también vamos a hacer mediciones de la corriente demandada en el arranque del motor. Así que eso prosigue ahorita y queremos dar una comprobación previa a ver si todas nuestras conexiones de nuestro esquema de mando y de potencia
están bien. Entonces vamos a girar un poquito acá el esquema de potencia, bajar un poquito la cámara y queremos ver primero las comprobaciones lumínicas de nuestro esquema, posteriormente ver el giro del motor y lo vamos a trasladar por motivo de seguridad a un punto en donde no vaya a enredarse con ningún cable y tampoco quienes estamos desarrollando la práctica suframos con algún percance ahí fuera de lo previsto. Entonces vamos a ver ahorita conexiones acá y ver si todo pues con la ayuda de las iluminaciones LED aquí nos da nuestro esquema. Entonces vamos a dar ahorita al al pulsador de marcha. Comprobamos rápidamente y si no lo vieron vamos a darle otra vez a nuestro esquema y ver las iluminaciones que se encienden y ustedes también escucharon un ruido porque fue que el motor encendió. Aquí podemos ver iluminación y ahora sí efectivamente queremos mostrarle el giro del motor. Ahí vamos hasta que esté en una posición de reposo y ahora cuando esté en la posición de reposo darle para que miren el giro desde cero del motor y vamos a presionar el botón de marcha. Ahora vamos a observar cuándo fue que se revolucionó el motor. Efectivamente tenemos bien conectado tanto nuestro esquema de mando, nuestro esquema de potencia y ahora vamos a proceder a hacer las mediciones en el arranque del motor. Continuando con lo que es el laboratorio o la práctica del arranque directo de motor, recordemos que lo hacemos mediante un pulsador nada más. Entonces ya una vez funcionando toda lo que es el circuito de mando y el circuito de fuerza, venimos a lo que es la parte de comprobación de los valores de tensión y corriente de nuestro sistema. Para eso tuvimos que agregar lo que es en la parte del arranque una retención para que se mantenga activado nuestro motor en todo el procedimiento de las mediciones. Vamos a hacer la prueba y ya el motor, sin necesidad de mantener el pulso, queda operando. ¿Qué es lo que haremos ahora? Se probará cada una de las líneas para poder conocer cuál es la corriente que atraviesa cada uno de sus bobinas. Para eso emplearemos este bonito multímetro del tipo pinza perimétrica, el cual nos va a permitir la lectura de los valores pico en el arranque del motor. Este valor que tenemos acá, ese pequeñito, viene siendo el valor pico y aquí en sus números grandes vendrá siendo lo que es la corriente nominal de nuestro motor. Entonces procederemos seleccionando una de las líneas, en este caso es la L3, salida del térmico el borne 6 y en W1 a la entrada de la bobina del motor. Abro mi pinza, introduzco la línea, revisando también que el sentido de la corriente, fíjense bien, vaya hacia el motor. Eso quiere decir que en este punto se introdujo mal. Ahora sí, fíjense bien el motor y hacemos la prueba. En este momento damos marcha y aquí nos aparece la primera lectura de la línea. Dice que la corriente del motor en la placa característica era de 3 amperios. Como el dispositivo está operando sin ninguna carga mecánica, este señor nos da 2.1 amperios. Por lo tanto, esta es su corriente de vacío. Ahora, dice también el valor pico de la corriente fue de 3.3. Esto nos indica que su corriente de arranque en vacío es 3.3 y su corriente nominal es de 2.2 a 2.1. De igual manera, puedo desconectar esta línea y proceder a hacer la medición en la segunda línea. En la segunda línea, ahí se está calibrando.
Y aquí me dice la corriente igual de 2.25, corriente pico 3.3. Paramos. La corriente de arranque en las tres líneas debería de ser la misma y la corriente nominal de igual manera. Igual, arrancamos otra vez, motor retenido, y ahí nos marca los 2.2. De esa manera se hace el testeo de las tres corrientes en cada una de las líneas. Ahora comprobaremos lo que es la tensión en cada una de los paquetes de bobina del motor. ¿Cómo se hace esto? Entre fase y fase se comprueban las tensiones. 235, 236 es lo que nos marca cada uno de nuestras pruebas. Por lo tanto, podemos decir que nuestro motor se encuentra en excelentes condiciones, no hay mucho desfase entre las corrientes nominales en cada una de las líneas, ni en las corrientes de arranque en todo el sistema. Por lo tanto, tanto nuestro motor como nuestro circuito de arranque está perfecto. Y eso ha sido todo por esta práctica, señores. Ha sido un placer tenerlo de manera virtual. Espero que para los que son presenciales pues puedan venirlo a realizar, para los que son virtuales haya sido y sea de mucha ayuda, debido a que estos son procedimientos básicos que se hacen en la mayoría de los proyectos de instalación de motores y en algunos de automatismo. Sin más a que referirnos, nos despedimos. Muchas gracias.